Bueno, ahora sí, a disfrutar la tercera temporada de Campamento Desventura. Oh, hola, no los vi venir. Bueno, como saben, ya estamos a nada de que inicie la tercera temporada, así que aquí traigo unas papitas y un refresco para echárnoslo como DVD. ¿Me acompañan? Genial, espera, ya has visto las anteriores temporadas, ¿cierto? Nunca me digas eso. Bueno, síganme. Como dicen por ahí, más vale tarde que nunca. Déjate cuento qué pasó en la primera temporada. Bueno, todas grandes historias tienen un inicio, y este comienza en el campamento Tipsco, junto con nuestro presentador Jared Johnson. ¿Qué pasó? ¿Que Fresh TV canceló esta temporada e hicieron un remake? ¡Claro! Por eso tenemos ese video hablando de la cronología de Fresh TV contra Nation Cartoons. Ok, vamos de nuevo. Bueno, todas grandes historias tienen un inicio, y este comienza en el campamento Tipsco, junto con nuestros presentadores Trevor McGregor y su compañero Derek Johnson. Ellos serán los presentadores de Campamento Desventura, donde 14 campistas competirán por $1.000.000. Así que... Si están listos para ver un grupo de desconocidos luchar por $1.000.000, o simplemente disfrutar ver a otros sufrir, no se pierdan Campamento Desventura. primero debemos conocer a los participantes. Tenemos a Will, un güey que mide 2 metros, capaz de partir de tu madre, pero es más miedoso. Lo que tiene de altura le falta en la tula. Está Ashley, la cual vive en una granja junto con su numerosa familia. Alec, alguien muy inteligente con moral ambigua. Lil, una líder exploradora que juega limpio, sin importar qué. Nick, un español güero, pero le falta pensar. Ellie, la cual hará lo que sea para ganar. Y Gaby, una que, en lugar de estar en un campamento, debería estar en un manicomio. Ellos serán el equipo púrpura. Por otro lado tenemos a Dan, un chico ni muy inteligente ni muy tonto, alguien común pero no corriente. Gret es la que no le gusta que la gente sea feliz y quiere ganar para echárselo en cara a sus papás. Tom, alguien que tiene sensibilidad en la piel, pero no vino solo a competir. Jake, alguien emocionalmente inestable, muy dramático e ingenuo. Drew, un mudo que se comunica a través de su libreta. Fiore, una niña que no le importa a nadie. Y Miriam, una señora enojona y gruñona con un duro pasado detrás. Ellos conforman el equipo turquesa. Me gustaría saber quién escogió los equipos y por qué en el mío hay una anciana, una niña y 4 sujetos que parece que nunca les ha dado el sol. Pero esta serie no te deja ni sentarte, porque inicia fuerte, con nada más y nada menos que una doble eliminación. Y así es como en menos de 12 minutos habrá una votación donde deciden votar por Fiore y por Gaby. Pero no pasa nada, solo cambian de equipo. De hecho, en este episodio no hay eliminación, solo un desafío de recompensa, donde tendrán que capturar la bandera del equipo contrario, el cual gana el equipo púrpura, gracias a Fiore. Vámonos rápido. Will, Ashley, Fiore, Nick y Lil forman una alianza, lo que excluye a Ellie y Alec, pero no solo eso, del otro equipo logran acercarse a Tom y Jake, mientras que Gaby intenta hablar con Ellie, al ser un poco amigas, pero Gret lo impide. Esa dinámica se mantiene por un tiempo. El segundo desafío se trata de liberar troncos, agarrar una bandera y, con ellos, hacer una escalera para tomar su bandera. No pasa mucho, solo una pequeña cosa como que Gaby encuentra el tótem de inmunidad y gana su equipo. Todo por culpa de Will, que le tiene miedo a todo, lo que provoca que Fiore se muestre como en realidad es. Will se asusta por ella y le cuenta al equipo lo que pasó, pero obviamente nadie le cree que una niña de 6 años sea una culera, así que es el primer expulsado, no sin antes poner una semilla de duda en Lil. Al día siguiente, Gaby visita a Ellie y le cuenta sobre el tótem. La alianza del equipo púrpura se fractura un poco y Jake trata de hablar con Miriam, pero no le escucha. El desafío se trata de enfrentar tus mayores miedos. Conocemos un poco de algunos, como Jake y su miedo a los cementerios al perder a su abuelo, que puede perder a su abuela, a que Gaby muy probablemente sí estuvo en un manicomio. Lil habla con su alianza sobre Fiore, al final pierde el equipo turquesa por culpa de Tom, pero el expulsado es Drew, por culpa de Gret, lo que provoca desconfianza entre Tom, Jake y Dan. Después de todo eso vemos a Fiore quemar las cosas de Ashley y Nick, lo que disuelve la alianza. Al echar la culpa a Lil, la niña ya le comienzan a conocerse, y Gaby no confía en Dan. El desafío es en parejas, en canoa, remar y luego una pelea 1 versus 1. Los vínculos se fortalecen, comparten información entre ellos y gana el equipo turquesa. Pero algo curioso fue esto. Oye, tus ojos son lindos. Ya que se parece mucho a esto.
Qué bonitos ojos tiene, compadre. Al final, gracias a la reciente alianza entre Alec, Ellie y Fiore, Nick es expulsado. En la mañana siguiente, gracias a su recompensa, el equipo turquesa tiene derecho a una llamada. Pasan cosas como Gret y sus problemas con su familia, al igual que Gabi, pero el que peor la pasa es Jake, ya que se entera que su abuela falleció, algo que conmueve a Miriam. Durante el desafío, el cual es sobre cocinar cosas asquerosas, Jake y Miriam logran al fin acercarse y sabemos el pasado de ella. Lil y Ashley roban el diario de Fiore y hablan sobre él y cómo usarlo. Vuelve a ganar el equipo turquesa y habrá una doble eliminación, donde se van Lil y Ashley. Las relaciones se fortalecen, casi todas, excepto la de Gabi y Dan. Habrá doble eliminación otra vez. La inmunidad será individual, una para cada equipo, donde Gabi y Gret trabajarán juntas, y Alec, Ashley y Fiore harán lo mismo. El desafío consiste en llegar hasta una balsa en medio del lago y tocar la campana, mientras Jensen los caza con tranquilizantes. Tom y Jake pelean por los secretos del primero. Dan cae en la trampa de Gabi y ella es la que se revela de Gret. Al final ganan Gabi y Alec, lo que provoca que él y Gret sean eliminadas, pero siguen en el juego y aplican la de antes, cambian de equipo. El desafío siguiente se trata de llenar un vaso de agua y vendarse los ojos, mientras que un miembro del equipo guía a los demás para conseguir las piezas del rompecabezas. Ellie y Jake se conocen, los lentes de Dan se rompen y gana el equipo púrpura. Las cosas empeoran entre Jake y Tom, mientras que la mayoría vota por Ellie, pero Gabi la salva con su tótem, lo que termina con la eliminación de Dan. Y luego, Jake habla con Tom, pero no quiere ya que lo despidieron. Pero lo más importante es que por fin se fusionan los equipos. Además, todos dormirán en la misma cabaña, pero eso no hace que se unan más, a diferencia de Gret, Alec y Fiore, que dominan este desafío, donde consiste en primero votar y luego responder por la respuesta que ellos crean sea la más votada, pero termina siendo que se ataquen entre ellos, lo que termina con la inmunidad para Gret y la expulsión de Gabi, no sin antes exponer los votos de cada quien, lo que arruina los planes para la alianza entre Gret, Alec y Fiore, y nos da el muy esperado por varios beso entre Ellie y Gabi, además de que esta última encuentra algo sospechoso. Antes del próximo desafío, Jake y Tom arreglan las cosas, con Tom revelando su cara y explicándose. El desafío empieza con ellos siendo dormidos mediante un gas, lo que nos da, al menos para mí, junto con el final, uno de los mejores episodios de toda la temporada y de toda la saga. Uno con zombies, donde, como pone historia con muertos vivientes, uno a uno acaban siendo o convertidos o muertos. Pero Fiore termina ganando el desafío porque sí, todo esto fue un desafío con realidad virtual y donde Gret se va del campamento. Durante el día, Alec convence a Ellie de traicionar su alianza con Miriam, Jake y Tom, mientras que el desafío consistirá en obtener 6 medallas a través de lograr diferentes objetivos, donde Ellie termina siendo la inmunizada, pero no solo eso. Tom logra conseguir un tótem de inmunidad en el día 21. Ellie le dice algunas no verdades, o sea mentiras, a Jake sobre Tom, lo que hace que se peleen otra vez. Durante la eliminación, Tom, Fiore y Ellie votan por Jake, pero revelan casi todo su plan. Que Ellie le mintió, que votaron por Jake y que tiene un tótem Tom, y que lo use para salvar a Jake. Pero hay un giro, ya que Fiore y Alec votaron por Tom, lo que lo convierte en el 9º expulsado. Al salir, Gabi le dice que encontró algo. Durante el día 23, Ellie trata de disculparse con Jake, pero no le escucha, y el desafío consiste en bajar a las cuevas y salir, pero además tendrán que sobrevivir, añadiendo que algunos tienen linternas y otros baterías, tendrán que confiar para salir. Tom y Gabi encuentran una tienda en el campamento con bolsas de basura, pero dentro de ellas hay animales desvividos. Ellie traiciona a Alec y Fiore hace lo mismo con Jake y Miriam. En la recta final llegan Ellie y Jake. La chica no se contiene con el homosexual y le dice la verdad sobre que es un dramático de mierda, pero Alec gana la inmunidad y Jake termina expulsado. Tom contacta con su antiguo jefe para hablar sobre el caso. El día 26 inicia con cartas de sus familiares a los finalistas. El desafío será en parejas, Ellie con Alec y Miriam con Fiore. El primero que gane 3 desafíos gana la inmunidad y decide con quién pasar a la final. Sí, final de 3. En fin, chiste de finales. Ellie y Alec ganan 2 seguidos, pero Miriam y Fiore remontan como si fuera el milagro de Stalingrado, lo que termina con la expulsión de Alec, ya que Fiore lo traicionó con una alianza de chicas y así llegamos a la final. Mi personaje favorito es Alec. Trevor y Derek hablan del por qué matan a los animales y es para que no mueran los campistas y poder hacer más temporadas y evitar demandas.
En el último y más importante episodio, inicia con las campistas hablando de su travesía en esta temporada, así como a los expulsados. Explican el desafío final, el cual consiste en 2 partes. Primero, buscan una llave debajo del agua que abre un cofre en el comedor con un mapa. El mapa los guía a unas palas y a la línea de meta, donde después de unas jugadas un poco sucias y un supuesto ataque al corazón de Miriam, Ellie termina expulsada. La anciana y la niña llegan al último desafío, donde tendrán que acabar con sus palas para hallar un bidón de gasolina, subir una colina donde hay unos go-karts, llenar su tanque y conducirlos a la línea de meta. Pasan algunos sabotajes, pero Miriam fue como Spider-Man. Ya aprendió. Y hace que Tom vigile a Gret, la cual sabotea uno de los carros, pero Tom los cambia de color, lo que hace que Fiore elija el carro saboteado, mientras que Miriam logra ponerse en ventaja en el juego. Cruza la meta primero y se convierte en la ganadora de Campamento Desventura, además de ganar $1.000.000. Pero esto no se acaba hasta que se acaba, ya que, gracias a la investigación de Tom, hace que Derek y Trevor sean detenidos, pero Jensen, utilizando el autobús de los perdedores, trata de escapar con el millón. Tom lo enfrenta, pero el camión termina cayendo al precipicio. Aún así, el millón, gracias al agente especial, está a salvo y lo devuelve. Y ahí termina la serie, aunque termina con una promesa. Y ya aquí acaba esto, y al fin podemos ver Todos Estrellas, o All Stars para los gringos, donde espero varias cosas, como... Espera, ¿tampoco viste la segunda temporada? Ok, está bien. Ok, hagamos esto una última vez. Todo vuelve a iniciar en el campamento Tipsco, pero con una nueva presentadora, Crystal, la cual tiene unos contactos importantes. No solo ella es nueva, también hay un nuevo elenco de 14 personas, todas para lograr $1.000.000. Como la anterior temporada, parece que inicia con una doble eliminación, ya que al ser los últimos, Carol y Connor son eliminados. Pero nah, solo era una broma de Nina, un dite de Marcus, el nuevo conductor del autobús. Sí, así de raro como suena. Señor, ¿usted no ha considerado ir con un psiquiatra? Bueno, hay 2 equipos, los tiburones radioactivos, donde está Maggie, una chica con una voz muy tierna pero con un cuerpo de luchadora, Oliver, un güey traumado con la chamba, Rosa María, una mexicana, la cual tiene una niña, Lake, la cual es sobreprotegida por sus padres, unos culeros, James, un adicto a redes sociales, y Aiden, un chico un poco introvertido pero fan del show, y Carol, una señora innecesariamente culera pero amiga de los animales. Y los cóndores furiosos, donde están Rilla, una actriz fracasada, Yul, otro güey influencer pero culero, Tess, una chica antisocial y depresiva, Hunter, otro antisocial con el poder del guión, Tess, una chica fan de los videojuegos, Kai, un güey que pareciera una combinación entre drogadicto e indigente, y Connor, un señor que quiere estar en la onda con la chaviza aunque tiene dinero. Pero como los nombres son más culeros que patada en los huevos, los llaman equipo naranja y equipo verde. Durante el primer día se conocen un poco los campistas, se empiezan a formar vínculos como Rosa María, Lake y Maggie, además de James y Aiden o Tess y Hunter, al que después en forma de alianza llega Yul. El primer desafío es de relevos, pero Oliver por su trama con la chamba hace perder a su equipo, lo que provoca que sea eliminado, aunque se logra quedar como pasante. Durante el segundo día, la relación de James y Aiden mejora, no tanto como la de Hunter con Tess, y el desafío simple, quedarse despiertos el mayor tiempo posible, además de que Oliver ayudará a Crystal a no pasarse con su actitud. Rosa María, Lake y Maggie refuerzan su amistad, y esta última también habla con Kai, aunque Yul no se lo toma muy bien, Connor y Rilla hablan, así como Hunter y Ellie, pero al final el verde vuelve a ganar gracias a la gamer, y por una estrategia de James, Carol es eliminada, no sin antes arruinar las cosas con Aiden. En el siguiente día las cosas siguen mal entre James y Aiden. Lake es maltratado por sus padres, ojetes, y hablan las 3. Connor y Rilla pasan un tiempo juntos, al igual que Hunter y Ellie jugando, además de que él se entera de que Tess toma antidepresivos. Con esto inicia el desafío, el cual consiste en una ruleta de besos. El que no quiera participar pierde el desafío, y hay para todos los gustos, en serio. Aún así, Yul, al negarse a besar a Maggie, pierde, no sin antes llevarse una papeada por Kai. ¡Me papeó! ¡Oh my god! Me papeó, weón, me humilló. Pero, aunque lo podrían apodar como el papeador, se va. Pero no solo, ya que Connor lo acompaña al haber doble eliminación. Se va voluntariamente. Kai se va al bosque porque parece que ahora sí, ya se le zafó el tornillo. Antes del próximo desafío, Rilla, con suerte, logra obtener una ventaja para cambiar un miembro de su equipo al otro y viceversa. Además, Hunter, por Connor, cree que debe elegir a una de ellas, y Rosa María le dice la verdad de sus padres a Lake. El desafío consiste en admitir verdades vergonzosas. Si no lo hace, perderá su equipo.
Sabemos algunas cosas vergonzosas, interesantes y hasta graciosas, pero el equipo verde gana y hace que Yul y James se alíen para manipular a Aiden. Con un empate entre Yul y Maggie, se decide por un piedra, papel y tijeras. Aunque de donde vengo le decimos cuarzo, papiro, navaja. En el que Yul gana no sin antes llevarse un recuerdito de Maggie, pero ella, esperando el autobús, es llevada al bosque por Kai. En la mañana siguiente, Lake y Aiden hablan, reafirmando lo de sus padres. Yul quiere envenenar al chico del pelo bicolor, pero James no. Hunter no quiere hablar con Tess ni Ali, además de iniciar una búsqueda por un tótem de inmunidad, donde Rosa María y Lake se alían. El desafío consiste en complacer a Crystal en todo. El que no lo haga perderá el desafío, además de saber que alguien encontró el tótem después de unos retos dolorosos, culeros y vergonzosos hasta que Lake no cumple y pierde. Aún así, habla con Rosa María para disculparse. Yul trata de envenenar a Aiden, pero James se equivocó de plato y envenena al coreano, lo que hace que se vaya. Después de llevarlos fuera del campamento en la mañana, el desafío consiste en que ellos tendrán que regresar, como puedan, en parejas ya que se fusionaron los equipos, lo que provocó que trabajen juntos Rilla con Rosa María, Aiden con James, Ali con Tess y Hunter con Lake. Aún así, gracias a Oliver hay mochilas para ayudarlos, pero por eso es despedido y echado del campamento, donde se encuentra con Maggie y Kai, y lo ayudan, mientras a Crystal le ofrecen un jugoso pago los padres de Lake para que se vaya, lo que hace y deja a Hunter, quien con su historial no quiere un cuadrado amoroso. Todos la pasan mal, pero los que la pasan un poco mejor son Aiden y James, pero Hunter la pasó mucho peor. Aún así, todo termina bien, ya que Crystal decidió defender a Lake de su padre y la dejó en la competencia, además de no haber eliminación, y, como cereza sobre el pastel, instaló un jacuzzi. Al día siguiente, Rosa María y Lake ayudan a Rilla, además de que la alemana tiene un cambio de imagen. El desafío es el esquivapelotas, donde como Crystal hace todo, no todo funciona bien. En fin, la siguiente parte del desafío es un combate con bastones y termina con Lake contra Hunter. Y, con suerte, Hunter gana inmunidad. Pero no todo es felicidad para él, porque Tess termina siendo expulsada. Pero todo bien. ¡Está bien! Como Crystal no la arma para hacer los desafíos, tendrá que ir a buscar a Oliver, mientras Nina y Marcus se encargan de conducir el programa. Aquí es donde Rilla empieza a irse al lado oscuro, ya que piensa que Rosa María no confía en ella, pero este es uno de los mejores capítulos, uno con temática de terror. En fin, Nina amarra como puerco a Marcus y uno a uno van cayendo gracias al carnicero nocturno, pero ninguno sobrevive, lo que hace que gane el carnicero, o la carnicera, ya que era Carol, y no solo gana, sino además le da inmunidad a Hunter y Ali para hacer más drama. Entonces la expulsada es Lake y Rilla traicionó la alianza al votar por ella. Después de todo esto, Crystal logra encontrar a Oliver y lo convence de regresar y disculpándose. Duda, pero acepta. Una sorpresa es que en este capítulo tendrá eventos con nieve. James sabe que Carol mintió y, obviamente, lo sigue odiando a él y a Aiden. El desafío inicia siendo un trineo y una carrera hacia la meta, donde gana Hunter, pero Carol se rompe una pierna, lo que hace que quede fuera del campamento junto con Ali. James y Aiden despiertan en la misma cama, pero al buscar su celular ven que no está, así como el promedio de Rilla. Además, Hunter está triste por romper su palabra con Ali, además de que ya no está y Crystal se muestra muy mal por tratar bien a Oliver. Hacen una alianza de 4 para eliminar a Hunter. El desafío consiste en reventar los globos de los demás con dardos. Rosa María le advierte a Hunter, mientras que James cree que la mexicana es la ladrona. Hunter vuelve a ganar la inmunidad, pero inculpan a Rosa María de robar las cosas, así como también le roban su tótem, y se tiene que ir, no sin antes aconsejar a Hunter y que Rilla le dijera que ella es la ladrona. El capítulo inicia con Crystal enferma por trabajar tanto, además de Hunter tratando de convencer a Rilla de hacer una alianza. El desafío consistirá en derribar a Nina con diferente fruta, según la ventaja que tengas, pero la hindú adelanta sus planes y le dice mentiras a medias de James a Aiden, lo que termina con la enemistad de ambos, pero, y para asegurar un lugar en la final, utiliza el tótem que robó, y así Hunter es eliminado. Paréntesis, mi personaje favorito de este elenco es Hunter. Crystal supera su enfermedad y admite su cariño por sus compañeros, y ya, ahora sí, por fin, en la final de A3, regresan los anteriores competidores, para apoyar a quien quieran, lo que tendrá injerencia en el desafío, ya que podrán ayudar a quienes ellos quieran. Connor con Rilla, Aiden con Lake y James con Rosa María. Por un lado, Connor no reconoce y se decepciona de Rilla al ver cuánto ha cambiado y cómo juega.
Lake ayuda a Aiden a que hable con James y Rosa María lo ayuda para que aclare lo que piensa. Al final, Rhea es la primera finalista, mientras que James, después de contar con la lengua los dientes de Aiden, se convierte en el segundo. El último desafío será una carrera, donde, gracias a Rosa María, James obtiene ventaja y consigue convertirse en el segundo ganador de Campamento Desventura, además de llevarse el $1.000.000, que usará una parte para irse de viaje con Aiden y otra parte se la dará a Rosa María para su hija. Y así termina la segunda temporada, todos felices, todos contentos, hasta Oliver con su ascenso, y así termina esta temporada. Pero bueno, eso es todo por la segunda pero no última temporada. Se viene la tercera, donde espero que Alec o Hunter ganen, son mis favoritos y son mis gallos. Tal vez sea como gira mundial, que será una final de villanos, o en lugar de 2 equipos habrá 3, o... espera. Sí, bueno, ¿qué? ¿Que ya se estrenó la tercera temporada? Ok, sí, ya voy entonces. ¿Vamos a verla?